Tembel es una ciudad turística, es un proyecto que comienza en el año 63 a través de dos arquitectos, Vicente Saavedra y Javier Díaz Llanos. Y el título de Tembel en realidad viene de unir las palabras Tenerife y Bélgica, porque toda la financiación de la ciudad fue con dinero belga, porque fue una ciudad construida por promotores belgas para que fuese habitada por población de allí. Entonces fue un proyecto muy particular precisamente por eso, porque era un espacio prácticamente virgen, todo el turismo en Canarias alrededor de los 50 y 60 siempre estaba entendido en la parte norte de Tenerife. En el sur no había ninguna cuestión hotelera ni turística. Pero comienza a entenderse que el sur tiene muchísima mayor posibilidad, porque toda la parte norte de Tenerife, como los vientos alisios vienen del Atlántico, del norte hasta el sur, chocan con la cadena montañosa y se quedan en la parte norte. Entonces siempre el norte suele ser más nublado que la parte sur. Entonces en ese sentido el sur promovía unas cuestiones climáticas, solares, mucho más amables y por tanto comienza a entenderse que el sur puede ser fácilmente explotable para el turismo, ¿no? Sin embargo, el proyecto de Tembel es particular precisamente por eso, ¿no? Porque era como todo un territorio que estaba por construir. Entonces se pensó muchísimo desde el minuto cero, cuestiones de planeamiento urbano, de trazado de calles, de la propia arquitectura de la ciudad, es decir, con muchísimo mimo. Entonces, claro, los dos arquitectos comienzan a hacer toda una arquitectura muy ligada a la cuestión de la modernidad, es decir, construyendo en base a las posibilidades que daba el hormigón. Y toda la arquitectura es una arquitectura modular, con variaciones en sus distintas edificaciones, pero también dejando el hormigón visto como una característica esencial. Y eso creo que fue como súper innovador en los años 60. Todo el proyecto de Tembel, en verdad, acontece desde el año 63 hasta los años 70, porque es como un proyecto muy largo en el que se comienzan a construir por fases distintas localizaciones, ¿no? Eran como especies de urbanizaciones, cada uno con su nombre, que tenían como una especie como de tipología, ¿no? Había como una imagen general de lo que es la arquitectura de Tembel, pero cada una de ellas tenía, por así decirlo, como su singularidad. Pero a muy poco tiempo, por ejemplo, comienza a construirse toda la ciudad de los cristianos, que es toda una visión totalmente distinta de entender el espacio a la hora de pensarla como lugar turístico, ¿no? Una visión muchísimo más centrada en el turismo de masas, en el que importa muchísimo menos la arquitectura, o sea, sensibilidad con respecto al paisaje, en el que lo que importa realmente son tener cuantas más camas turísticas mejor. Entonces, esta utopía relacionada con Tembel, ¿no? De una forma distinta de construir, una forma distinta de pensar la arquitectura y por tanto también el espacio, esa utopía desaparece en apenas un año, ¿no? En el que de repente todo el sur comienza a construirse de manera muy violenta en base a cuestiones como muy distintas, ¿no? Entonces comienzan a cuestionarme todos los flujos de relaciones de poder también existentes en el territorio, ¿no? Cómo Canarias se convierte en un espacio de extracción en muchos sentidos, es decir, extracción de áridos, extracción en negativo para la construcción positiva de todas unas ciudades a las que la población canaria no puede alcanzar, ¿no? Pero también como todo eso tiene una importancia clave en el plan de desarrollo, ¿no? De los años 60, porque precisamente es cuando comienza a entenderse el territorio canario como un territorio de especulación, o sea, es de posibilidad no del que vive en Canarias, sino del que viene de fuera. Que en verdad es una idea que está presente desde la conquista de Canarias, ¿sabes? Y siempre hay una, un monocultivo presente en el archipiélago, que bien puede ser el vino para los ingleses o la cochinilla para el tintado de prendas, como la plantación de caña de azúcar, y ahora es la cuestión como turística, ¿no? Súper clave en ese sentido. Entonces yo creo que por toda esa convivencia mía, de, tanto como arquitecto como artista en relación a todas las arquitecturas, comienzo un poco a interesarme qué significa vivir aquí, vivir en este territorio y cómo convivo con todas esas edificaciones, ¿no? Hay una obra que hice que se llamaba Catastografía. Era como representación de hoteles en los que mi abuelo había participado como obrero en los años 60. Y entonces construí un edificio a pequeña escala con piezas modulares, porque también lo modular para mí es importante en cuanto a que te da la posibilidad de
construir diferentes cosas, casi como un Lego, como un Jenga, ¿no? Y entonces construí esos hoteles en los que había participado mi abuelo, pero los construía como ruina. Fracaso de esta idea de progreso. Bueno, la exposición de concretos fue una exposición comisariada por Gilberto González y Pablo León de la Barra, que o sea, la exposición giraba en torno a la idea de la modernidad asociada al material del hormigón, ¿no? Entonces yo creo que me habían invitado precisamente porque yo tenía trabajos previos hechos en cemento y sin embargo yo dije, bueno, pues no, es trabajar con materiales opuestos, ¿no? Porque sí creo que en todas estas construcciones brutalistas existe siempre un elemento auxiliar que realmente es el que le da el carácter singular al edificio, ¿no? Precisamente como todos los edificios son de hormigón, de repente tienen una barandilla singular o un elemento cerámico que está en la fachada que hace que sea distinto a cualquier otro. Entonces me había interesado mucho la construcción y desarrollo del proyecto de Tembel y sobre todo el edificio de administración, que es ese edificio que está al lado de la torre de Tembel, por toda esta construcción de fachada de celosía, ¿no? Desarrollé esta obra que se llama Giers de Sam, que es en belga Aquí está el sol, ¿no? Porque creo que toda esta cuestión solar era importante y era tomar toda esa celosía y construir una escultura donde toda esa celosía estaba manchada de tabaiba y de cardón, porque la savia del cardón y la tabaiba cuando se seca se convierte en látex. Entonces me gustaba mucho relacionar ese látex, esa producción de látex canario a través de esa vegetación que fue destruida para la construcción de Tembel, con toda la producción de látex y caucho belga en el Congo, ¿no? Entonces había una relación de producción y extracción que me parecía muy interesante. Y yo creo que a través de la celosía me podía permitir eso, ¿no? Porque tiene que ver con el hecho de construir una fachada que protegiera al sol, pero al mismo tiempo toda esa destrucción de vegetación para la edificación de ese complejo. Y luego también porque una zona cercana a ese edificio, no sé si ahora, pero hace unos años sí, era una zona de cruising, ¿no? Entonces toda esta cuestión como del látex, de mancharlo, me parecía interesante, o al menos sugerente.